Get away! 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 Get away from this gentleman! I would get out of here, sir. The violence broke out almost instantaneously, and there were 3 Klansmen left when the Klan vehicle sped away. 2 of them were near me, and when they began to be beaten and kicked and lying on the ground, and then we had assailants with wooden planks and metal rods, somebody had to do something. I didn't do it as some kind of philosophical introspection. I just saw a man on the ground and I knew he was the Grand Dragon. But it was like that. And I looked and there was no one there. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma. Les saludo con mucho gusto en otra edición de Foro Más Latino. Qué bueno que nuevamente nos permite entrar en sus hogares. Reciba un saludo cordial a través de la cadena TVC Más Latino. Hoy le hablaremos sobre uno de los grupos más racistas y antiguos de esta nación, el llamado Ku Klux Klan. Su historia se remonta al siglo XIX y surge después de la Guerra de Secesión. Sus iniciadores lo hicieron para conservar la supremacía de los grupos blancos. Le hablo de estos inmigrantes europeos quienes llegaron a esta nación, no querían a las otras razas, en ese entonces particularmente los esclavos, actualmente los afroamericanos. Este grupo, conocido como el KKK, es un grupo de extrema derecha, quienes promueven principalmente la xenofobia, la homofobia, el antisemitismo, el racismo y el anticomunismo. Están en contra de los afroamericanos, los judíos, los musulmanes, los mexicanos, entre otros. Con frecuencia esta agrupación ha recurrido a la violencia y actos intimidatorios, como es la quema de cruces para así oprimir a sus víctimas. Posiblemente usted ha visto estos grupos a través de películas o documentales, regularmente con la cara cubierta, utilizando una vestimenta ya sea blanca o negra con una cruz roja. Algunos de ellos portan la bandera estadounidense y también la conocida como la Confederada. Estos actos de odio y discriminación contra otras razas hoy día se siguen registrando. Tal fue el caso en Carolina del Sur cuando un joven anglosajón entró a una iglesia y después de haber estado orando con ellos, posteriormente les disparó y mató a 9, todos de origen afroamericano. El asesino más tarde fue arrestado. En sus pertenencias se encontró material perteneciente a estos grupos radicales. Por el momento, el homicida, identificado como Dylan Roof, está en espera de ser enjuiciado. Por su parte, los familiares de las víctimas están exigiendo la pena capital. Quiero enfatizarle que legalmente este proceso no ha sido declarado como un caso de odio. Por otra parte, el día de hoy le presentaré un acto de repudio racial que se registró recientemente en Anaheim, California, particularmente en el Parque Pearson. Había sido anunciado que un grupo de miembros del Ku Klux Klan estarían en ese lugar manifestando y promocionando su ideología. Cuando llegaron a ese lugar ya los estaban esperando un grupo más nutrido de personas quienes se oponen a este grupo. Las acciones de violencia no se hicieron esperar. El odio y el rechazo estaba a flor de piel. Basta con ver las vestimentas de las Ku Klux Klan e inmediatamente se desató la confrontación, primero verbal y después física. De acuerdo con el periódico Orange County Weekly, los Ku Klux Klan llegaron a bordo de una camioneta negra. Al bajarse, fueron enfrentados y uno de ellos estuvo a punto de ser golpeado. Sin embargo, un maestro de la Universidad Estatal de California Campus San Bernardino, CSUSB, logró detener esta golpiza. Asimismo, este profesor de nombre Brian Levin logró realizar una entrevista con este líder del Ku Klux Klan.
Quiero decirle que este educador es de descendencia judía e irónicamente defendió a este sujeto, defensor de la raza supremacista. Más adelante le presentaremos este video. También hablaremos con el editor del periódico OC Weekly, quien ha visto muy de cerca estos mítines de los KKK. Él se llama Gustavo Arellano y tiene un artículo titulado Ask the Mexican, o Pregúntele al Mexicano. Lo invitamos para que se quede con nosotros en este programa de Foro Más Latino, este video donde usted se podrá dar cuenta ese odio, esa frustración, tanto de unos que se sienten reprimidos, quienes se sienten hostigados, y los otros que continúan con ese poder, que continúan diseminando ese odio, posiblemente, tal vez despertado por este precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, quien en una entrevista no repudió estos actos de estos grupos conocidos como Ku Klux Klan. Ya regresamos a este programa de Foro Más Latino. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Ahora le presentamos este video que fue grabado por el profesor de la Universidad California State University San Bernardino, el profesor Brian Levin. Este incidente se registró recientemente en la ciudad de Anaheim, en el Parque Pearson. Ya se había avisado que un grupo del KKK, los Ku Klux Klan, estarían ahí manifestándose, difundiendo su ideología. Previamente llegó un grupo de personas más nutrido, más numeroso, y aquí se lo presentamos este video. Se lo vamos a ir narrando con respecto a cómo se fueron registrando las cosas. Vea usted, este grupo KKK llegó en esta camioneta negra. Algunos se bajaron y las personas que eran mayormente afroamericanos comenzaron a golpear a este señor conocido dentro de los Ku Klux Klan como el Super Dragon o el Gran Dragón. Por un lado estaba el profesor Levin, quien acudió a defenderlo. El profesor, quiero decirle que es de descendencia judía, sin embargo, lo defendió porque lo pudiesen haber golpeado más fuerte. Usted puede apreciar cómo lo levantan. Esta filmación es particularmente del profesor Levin. Esto se registró un sábado en la ciudad de Anaheim. Vea usted ahí cómo el afroamericano continúa gritándole a este líder de los grupos KKK. Como usted puede ver en sus vestuarios, cómo portan esta cruz que es característica de los grupos supremacistas. Continúa gritándole ahí al señor, ya un poco herido, lastimado. Sin embargo, por otro lado, se escucha también alguien que lo dejen, y este es el profesor Levin, Brian Levin, quien interviene para que no le haga nada, para que no le golpeen. Quiero decirle que no había policías hasta ese momento. Esto se registró, le repito, en el Parque Pearson, en la ciudad de Anaheim. Anteriormente en esa área ya se ha caracterizado por también llegar grupos supremacistas a manifestarse. Esta ocasión fueron menos, eran 5. Quiero decirle que en ese incidente 3 personas quienes no son del grupo del KKK resultaron lesionados. De acuerdo con reportes de la policía, las personas del KKK con las banderas se defendieron. Ahí vean usted cómo llegan los afroamericanos queriéndolo golpear, pero el profesor impidió que lo golpearan a este super dragón o gran dragón. Gracias a la intervención del profesor Levin, esto no se pudo llevar a cabo. Ahí es cuando llega la policía y es cuando empiezan a detener, no a arrestar, sino empiezan a controlar la situación. Y ahí se puede ver en algunos momentos ya algunos heridos. El dragón empieza a decirles quiénes son las personas, quiénes participaron en esta golpiza, en estos actos de violencia. Y también vean ahí también a una persona también que ya está herida. Estas heridas, le repito, fueron provocadas por el asta de la bandera. Ahí se puede observar todavía cómo se registraron estos incidentes. Le reitero, esto ocurrió un sábado
en la ciudad de Anaheim, en el Parque Pearson. En ese día no hubo arrestados. Después de investigaciones se descubrió que la persona quien lastimó o que hirió a los manifestantes no era de aquí, de esta región de Anaheim. Se descubrió que este señor venía de la ciudad de San Francisco. Más adelante se puede ver cómo el profesor Levin entrevista al dragón y le pregunta acerca de... ¿Ve usted? Él es el gran dragón, le dice, perteneciendo a estos grupos leales de los caballeros del Ku Klux Klan. Ahí está el gran dragón que representa. Y le pregunta que por qué la gente está enojada y pues como que va de un poco la pregunta. Menciona que llegaron por una manifestación pacífica, pero ya sabían que es una provocación de antemano porque las características de los KKK pues es de estar en contra de los afroamericanos, de la comunidad judía, de los mexicanos, de los musulmanes. De antemano se sabía que se iban a registrar estos actos de violencia. Ahí el profesor le está diciendo acerca de su literatura que es racista. Y efectivamente ellos están en contra del comunismo. Ahí está cuando le pregunta qué piensa acerca de Hitler y le dice, bueno, Hitler fue un gran hombre al principio, que llegó al superpoder. Bueno, ahí no se alcanza a escuchar muy bien la pregunta. Le pregunta que cuántos miembros pertenecen al KKK, pero le dice que la respuesta es de que no sabe. I guess next time we're going to have all of California come. This is just from the city of Anaheim. But could you see why people would be upset? Ya le pregunta que si se da cuenta por qué la gente está enojada. Bueno, le reitero, este es el Super Dragón, quien en un momento le preguntó el profesor que si apoyaba a algún candidato. Inicialmente le había dicho que sí, que a Donald Trump. Posteriormente el profesor le volvió a preguntar y le dijo que apoyaba a la candidata, a la senadora. Hillary Clinton. Ahí está, le pregunta que Hillary Clinton, pero no, ya previamente le había preguntado y decía que a Donald Trump, pero después cambió su respuesta y pues una respuesta que definitivamente es absurda porque obviamente estos señores apoyan al candidato Donald Trump a través de el señor que representa a estos grupos racistas, que es el señor David Duke. Ya lo que le empieza a decir es de que pues le está diciendo cosas que no tienen sentido, que no están de acuerdo con la ideología de este grupo Ku Klux Klan KKK. Le repito, este incidente se registró en lo que es en la ciudad de Anaheim, en el Parque Pearson. Más adelante le vamos a presentar una entrevista con el profesor, quien grabó estas escenas, el profesor Brian Levy. Así también le vamos a presentar una entrevista con el señor Gustavo Arellano, editor del periódico OC Weekly. Quédese con nosotros. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le presento la primera parte de una entrevista con el profesor Brian Levin, educador de California State University o la Universidad Estatal de California, que se encuentra en San Bernardino. Aquí en esta primera parte de esta entrevista, antes de hablar sobre el incidente registrado en Anaheim sobre el Ku Klux Klan, le pregunto sobre este centro. Él es el director de este centro de extremismo y odio ahí en esa universidad. Le pregunto por qué surge este centro, cuándo surge, qué estudian los estudiantes, la importancia de estos cursos, así también si en esos cursos que él da, cómo él enfrenta las situaciones cuando hay estudiantes, si es de que pertenecen a estos grupos extremistas.
Mr. Levine, thank you very much for this interview. Before that we start this interview to talk about this incident in Anaheim, I would like to start asking you about this center. What is this in this center? What did you teach to the students in here? The Center for the Study of Hate and Extremism is set to conduct research and policy analysis relating to hate crime and also terrorism. We're nonpartisan and we cover the issues both nationally and internationally. How long ago did you create this center and why? Well, the center actually started at another college in '96 and then was brought over here in '99, and we've been running ever since. Then when the incidents of the terrorist attacks in 2001, were you already here? Yes. How did you remember that big moment for the United States face it? Well, I was actually in San Francisco on business and was up and just had turned on the TV and saw the attack, and my phone literally just started ringing and ringing, and I went over to studios in San Francisco to give news interviews suggesting that it was probably Al-Qaeda that was behind 9/11. Since you create this department of this center here in Cal State University San Bernardino, have you seen increase in the hate crimes, the students or the people surrounded this area? Well, data is a bit fluid. What we've seen nationally is the number of reported hate crimes to the FBI actually dropped, and there's been a concomitant drop both here in California and locally, but it goes down, it'll spike up. One of the things that we're having problems is getting a full gauge of how many hate crimes there are. Let me give you an example. The FBI counts about 5,500 hate crimes annually. However, the Bureau of Justice Statistics, which calls houses, believes the number is closer to 294,000. And when we're talking about communities, particularly immigrant communities, where there might be a language gap or a cultural gap or a fear of police or a fear of deportation, hate crimes tend to be underreported. And one of the things that we want to do is send a message out is that in many places in California, no one will be sent out of the country if they report a criminal victimization. How do you describe a hate crime? A hate crime is a criminal act where the target is selected because of the actual or perceived group status of another. So for instance, race, religion, sexual orientation, national origin, disability, gender identity, gender, all these are groups that are covered in hate crime law. One group that's covered in about a half a dozen states, but not here in California, is the homeless, who are subject to brutal attacks because they're an easy target and also a group that people just don't like. What would be the difference between a hate crime and a terrorism? Great question. The difference between hate crime is a criminal act where the target is intentionally selected because of group status, actual or perceived, whereas terrorism is the use of force, violence, or intimidation to intimidate a population or subgroup for social or political reform. Wow, what interesting. It's very interesting. The students that they take in these courses, what did they learn? I think what they learn is that in America we are so lucky to have institutions of a pluralistic democracy where the rule of law is what we use to make change. That is very important. But we also learn about the different types of offenders. For instance, for hate crimes, the most common offender is not the hardcore hate monger like the Klansman or the skinhead, but rather groups of young males out for excitement whose prejudices are very shallow. And they're seeking peer validation, the validation of their friends, they might be intoxicated, and they rely on stereotypes, that is, generalizations about groups of people to attack them. With respect to terrorists, we see a different shift. Terrorists and people who conduct acts of symbolic violence are either ideologically motivated, either political or religious. They're either psychologically dangerous, or they're seeking personal benefit or revenge, or some mix of the three. Hate crimes, we have thrill offenders
who are out for excitement. Then we have defensive or reactive offenders who are protecting their turf or pride, like gangs do. And then we see the mission offenders, those hardcore hate mongers like Ku Klux Klansmen and neo-Nazi skinheads. In your class, I can imagine that you had students from different races. Have you ever had an incident between the students because of the race, or how did you face that kind of things? Well, we're a free speech zone. One of the keys with our center is we believe in promoting free speech, even when it's uncomfortable, even when it's divergent from conventional norms and wisdom. That being said, all I ask is you be respectful. So we've had folks, for instance, who said, I would never vote for a Muslim, but they've never met a Muslim until they came to the class. And I think this kind of discourse has actually been quite positive. The ratings on the classes are all very high, and I think part of it is everybody who comes to the class comes from their own experiences. And when we set forth looking at how prejudice is manifested, so for instance, I'll show things and ask people, what did you see? And they'll be sure they saw something, and then I'll show them, no, they saw something else. So they learn about how prejudice is manifested, and then they have interactions with people who are different in a meaningful way. Because of the students, of the experience that you have had with the students, have you ever had a student belonging or defending the supremacists of the KKK groups? We never had a student that defended supremacists or the Ku Klux Klan. I think the diversity of this institution makes it probably that they'd select somewhere else to go. But we have gotten into situations where we've discussed issues like marriage equality, for instance, or additionally, affirmative action, national security. But here's the thing that I think is absent in much of the political debate today. We try to do so in an elevational way that doesn't try and label groups as bad or people for disdain. And that's something that I think is a terrible thing that's happening with respect to our socio-political discourse today in the United States. And in particular, I'm so happy to have a Spanish language channel come here, because one of our top goals is to make sure that our friends from Mexico and Latin America understand that there are those of us who are fighting for the rights of people to live in the United States with dignity, and indeed that make us the better country that we are. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Ahora le presento la segunda parte de esta entrevista con el profesor Brian Levin, educador de California State University. Él fue el que grabó este video en el incidente reciente que se registró en Anaheim entre un grupo de personas de descendencia latina y afroamericanos contra el grupo KK. Particularmente le pregunto a este profesor por qué, siendo él de descendencia judía, intervino para defender al Gran Dragón, líder del Ku Klux Klan. Así también le pregunto acerca de estos candidatos, particularmente del señor Donald Trump, quien está enviando este mensaje de odio y que posiblemente esté enarbolando a estos grupos supremacistas para que salgan a las calles, aunque quiero reiterarle que el señor Donald Trump ha indicado que no sabe nada de ellos, pero previamente dijo que sí sabía. Escuchemos estas declaraciones que son conmovedoras por parte de este profesor, quien a propósito nos dijo que en sus clases la mayoría de sus estudiantes son de origen latino y es necesario que existan estas clases porque se necesita y es preponderante que exista la tolerancia. We're talking with Mr. Brian Levin from California State University, San Bernardino. Mr. Levin, now about this incident that happened in Anaheim. Were you there? How come did you decide to go down there since you knew about could be violence? The Elton John concert was sold out. No, I went there because from time to time, and not regularly, because I only try to go when there's something different going on. But last Saturday, I went to Pearson Park in Anaheim because the Loyal White Knights was going to have an informational march. And Klan groups in California are pretty minuscule,
and generally are not that active outside of the Loyal White Knights, which is a national group based in North Carolina. Most of their rallies and most of their activity is in the South and the East Coast. That being said, they've done leafleting from coast to coast. So this was the first march that I can recall of the Loyal White Knights in California, and certainly the first march of any Klan group in California in some years. In the video that you filmed, you were participating defending this supremacist Super Dragon. Why did you decide when you descend from the youth descends, and could be like an irony in the middle of the African American or the Latinos, you being a hero for that guy? Otherwise, something bad could happen to the Great Dragon. First of all, you were very kind, but I reject that assertion. I was just there as a researcher. So what I do is I go there not as a counter-protester. I go there with a pen and a pad or index cards, and I have a list of questions. How many members do you have in the state? How many members are here today? What are the issues that you are here to discuss? What are some hatreds that you have? What do you think of Latino people? What do you think of immigration? Where is your work concentrated? How many activities do you have planned in the next month? How many in the next 6 months? So it really was to do observational research. I didn't sign up to get your very kind labels or become moonlighting for Klan security. But what happened was the violence broke out almost instantaneously, and there were 3 Klansmen left when the Klan vehicle sped away. 2 of them were near me, and when they began to be beaten and kicked and lying on the ground, and then we had assailants with wooden planks and metal rods, somebody had to do something. I didn't do it as some kind of philosophical introspection. I just saw a man on the ground, and I knew he was the Grand Dragon. But it was like that. And I looked, and there was no one there. And sometimes you have choices. And I knew I couldn't live with myself if I saw a man's head get beaten with improvised implements and kicks in the street. You never feel like danger for your own life because those guys were very upset about this KKK? They were very upset. What I was more concerned about was having, I'm a former NYPD officer, was having a crowd coalesce that was agitated and armed with improvised weapons of opportunity against an immobilized man who would then be further injured, and responsibility for the attack would be diffused across a group. So someone could just keep hitting and it wouldn't stop. So we know about this as criminologists. So I wanted to get him up and keep him moving. I felt that I was in danger initially in this respect. The folks knew that I was not part of the Klan. I was there earlier waiting for whatever was going to happen. I thought I would be struck inadvertently while they were on the way to strike the Klansmen. Towards the end, however, a couple of assailants who I had pushed back before had thought about it for a while and came back with a wooden plank and were swinging it. And when it was over, I discovered I had blood on me. It wasn't mine, it was the Klansmen. I was completely unscathed. God watched out for me that day. I believe so, and I think so, because it really was a matter of seconds that something could happen, because I can see in here in the video where you're screaming and you're defending, ironically, a man that supports Hitler. And by the way, you asked a question, and then he answered about the, tell me your reaction about the answer from this Great Dragon. I keep my expectations low when dealing with white supremacists. But what I can tell you is over the years, I've seen many examples of people who have abandoned the white supremacy world. And let me just say something just as a person of goodwill and faith, and that is, irrespective of one's color or religion, I want your viewers to know that there are many of us who are so proud of the Latino presence in the United States and in California, and over many years, our Latino students are our pride.
So when I hear hurtful things being said about them, it feels like it hurts me. And I want them to know that as an institution that is predominantly Latino, I'm so prideful when I go out and we hear a graduate has accomplished this or that, and indeed, a couple of my former students were among the police that responded to the scene. And that these loathsome views that are shared by Klansmen, and even unfortunately in large parts of our political spectrum, do not represent what people of goodwill think about our Mosaic community here in the United States and in California. And we are blessed to have a diversity that includes our Latino friends and neighbors. It was very emotional, Mr. Levin. Thank you so much for your messages to the people and for the students and for creating this center. I think so this center should be all over the United States because this country is great, but it still needs to work more about that kind of respect for the others and no matter what. Finally, Mr. Levin, I can see in the video that you asked about Mr. Donald Trump and then the great dragon changed his mind. First of all, he told you he supports Donald Trump, and he said that he supports Hillary Clinton. Well, Did you buy that? The Grand Dragon, Mr. Quigg, back in September, spoke so effusively in support on Twitter about how Donald Trump was there for the white people. So that's why I thought it was interesting that when he's on camera, he changes his tune, jokes that it's Hillary Clinton, then says he's undecided. He's not undecided. In fact, one of the things that I think is so interesting is I have not seen in the decades that I've been doing this research the kind of solidarity of support across the white supremacist and neo-Nazi community for one candidate. And certainly, I don't know what's in Mr. Trump's heart, but I can tell you that as a person of goodwill, what he should do is repudiate the support of hate groups, root and branch, just as President Reagan did when the Klan endorsed him. He said there was no place for the Klan with respect to his campaign. And what I think we need is, he asked, how many times do I have to do it? He has to do it until the message gets through. 10 times, 100 times, 200 times. We cannot have a mainstream candidate for president do anything but reject the horrendous bigotry of groups like the Ku Klux Klan, American Renaissance, the Daily Stormer, and others who support him. And that is why this crosses the ideological spectrum, and even Speaker of the House Ryan said exactly what candidates should do, and that is reject these hate groups, root and branch. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre este incidente del grupo KKK, Ku Klux Klan, que se registró recientemente en la ciudad de Anaheim, particularmente en lo que es el Parque Pearson. Y nos encontramos con el señor Gustavo Arellano, quien él es editor del periódico OC Weekly, que se difunde en el condado de Orange. Señor Gustavo Arellano, gracias por tomarnos la llamada. Antes de hablar de este incidente que se registra ahí en Anaheim, me gustaría que nos hablara acerca del periódico OC Weekly. Bueno, primero que todo, bienvenido a este programa. No, gracias por tenerme. Sí, no, y entonces el periódico OC Weekly es un semanal gratis. Somos por el pueblo, hecho por el pueblo. Yo soy hijo de inmigrantes del estado de Zacatecas. Mi papá fue indocumentado, entonces para mí es muy importante estar contra la gente que quiere poner el mexicano para abajo, contra grupos como el KKK, que nomás son grupos de Trump, son grupos que no quiere gente inmigrantes o africanoamericanos o nada así. Entonces nosotros vamos a estar en contra de ellos. Señor Arellano, particularmente su columna titulada Ask the Mexican, o Pregúntale al Mexicano, ¿cómo surge? ¿Por qué surge? Eso es una columna chistosa, pero también hablando sobre el racismo que nosotros los mexicanos tenemos que encontrar cada día aquí en el condado de Orange y también en los Estados Unidos. Y para mí es una columna en que nosotros nos podemos burlar de los racistas con datos, con chistes y también de tener orgullo de ser mexicano, hijo de mexicanos.
Usted está participando en esta serie que se está televisando en la cadena Fox acerca de estas familias, una trabajadora y otra que es trabajador de la patrulla fronteriza. ¿Cómo usted se ve envuelto y por qué decide participar en esta serie? Sí, la serie se llama Border Town, es una caricatura que sale cada domingo a las 7 de la noche en el canal Fox. Y yo me involucré en eso porque para mí es muy importante. Nosotros como mexicanos no hay mucha presencia en Hollywood, o más mejor dicho, Chicano. No, ya ganó Iñárritu y Chivo en los Oscars, pero no hay mucha representación de mexicanos en la televisión. Entonces para mí era importante tener esta oportunidad y también para saber que este es un programa en que todas las familias mexicanas nos podemos mirar nosotros mismos en la televisión. El mexicano en el programa, su nombre es Ernesto González, él es un jardinero, él también es de Zacatecas y él es alguien con quien mucha gente va a decir, oh, él es mi papá, o es mi tío, o es mi primo, o algo así. Un carácter en que nosotros podemos, un carácter que no es bandito, que no es un pandillero, que no es un narco, pero un mexicano, un mexicano humilde, un mexicano chistoso. Cuando usted habla de los Óscares, señor Arellano, ¿qué pasa con esos actores o actrices como Kay del Castillo, Eva Longoria, Paul Rodríguez o George López? ¿Por qué piensa usted que Hollywood no les ha dado esa oportunidad o definitivamente las puertas están cerradas en Hollywood para estas personas? Esto no es nada nuevo. Esto ha pasado por ya más de 100 años desde la creación de la industria de Hollywood. Y es porque el americano, la gente que mira la televisión o va a las películas, ellos quieren mexicanos que sean tontos, que sean pandilleros, que sean mujeres sexy y nada más. No quieren ellos carácter o películas en que está el mexicano como gente decente o más mejor como en inglés se dice human, ser humano. No, ellos quieren estereotipos y nada más que eso. Entonces sí hay unos actores y actrices que han podido superarse sobre eso, pero no hay muchos. Hay un dicho en Hollywood, nomás puede haber uno, there can only be one, nomás puede haber un actor, una actriz que puede tener esas oportunidades. Particularmente usted, sabemos que usted a veces contribuye dentro de la cadena NPR News y así también dentro de las cadenas anglosajonas. ¿Usted ha solicitado oportunidad dentro de estas cadenas porque vemos que su columna pues es crítica y usted dice la verdad? ¿Trata usted de incursionar dentro de ellos? Ellos me invitan a mí y pienso que para ellos miran un joven mexicano como yo mismo que no tiene miedo, que sin pelos en la lengua, como se dice, y me invitan. Yo salgo aquí en el sur de California en la estación KCRW 89.9 FM. Es una estación de NPR. También he salido en la cadena de NPR en todos los Estados Unidos y le doy gracias a Dios que he tenido estas oportunidades para hacer esto y para hablar sobre los temas que afectan a nosotros mexicanos aquí en los Estados Unidos y también en México. Estamos viviendo una campaña un tanto negativa por parte del Partido Republicano. ¿Algún partido republicano, demócrata, independiente ha tratado de contactarlo a usted para mejorar la imagen de ellos o para que sea parte de ellos? No, porque yo soy un reportero y nosotros los reporteros no tenemos, ¿cómo se dice? Yo no estoy involucrado con ningún partido porque para mí los demócratas también pueden ser corruptos como los republicanos. Ahorita lo que está pasando con Trump, ¿no? Es una cosa muy fea, pero el problema con los demócratas es que sus candidatos no son candidatos quien el pueblo latino le gusta mucho. A la Hillary sí, pero también ella no es nadie que, para mí no es una inspiración como antes era Obama o puede ser alguien más. Entonces, pero lo que yo pienso, ella va a decidir que su vicecandidato presidente va a ser uno de los hermanos Castro de San Antonio. Entonces cuando eso pasa, entonces sí, ya la gente se va a alegrar más. Pero para mí yo estoy mirando, si ella va a decir, ella tuvo un incidente donde su campaña dijo que 10 razones por qué la Hillary es como nuestra abuelita. Mi abuelita no fue como la Hillary está rica, mi abuelita nunca fue. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino.
Estamos hablando con el señor Gustavo Arellano, quien es editor, escritor, reportero del periódico OC Weekly, que se distribuye principalmente en el condado de Orange, en el estado de California. Señor Arellano, ahora vamos a pasar para que nos hable acerca de este incidente que se registra aquí en Anaheim, particularmente en el Parque Pearson. Usted un día antes publicó en su columna acerca de este incidente y desafortunadamente no fueron suficientes policías porque la gente se llegó ahí a ese lugar efectivamente, pero no fueron suficientes policías. ¿Qué piensa usted de eso? Es una vergüenza, al decir la verdad, lo que pasó en Anaheim. Porque sí son muy odiosos el KKK y lo que ellos dicen es algo muy feo, pero ellos tienen el derecho de la Constitución de los Estados Unidos a decir eso. Entonces yo no pienso que fue bien que anarquistas y otros activistas los golpearon a ellos mismos, porque eso era lo que quería el Ku Klux Klan, que alguien, para hacerse ellos los víctimas de todo eso, y eso es lo que está pasando. Pero al mismo tiempo, la policía de Anaheim sí sabía que algo así podía pasar, porque algo así pasó hace 15 años antes en una protesta. No era el KKK, pero sí era un grupo anti-mexicano que hizo una protesta también en frente del City Hall en Anaheim. Y lo mismo pasó, hubo pleitos y ahí estaba la policía, pero en este momento, en este incidente que pasó en el Parque Pearson, no, la policía, la policía quiere que todos piensen es que es la falta de los periódicos que publicó lo que iba a pasar, pero nosotros como el OC Weekly, nosotros no tenemos la responsabilidad de proteger a gente que puede estar en peligro. Esa es la responsabilidad de la policía, no de nosotros. Nosotros como un periódico, nuestra responsabilidad es a decirle al pueblo lo que está pasando. Y entonces en mi artículo yo sí dije, vayan a protestar, pero en paz. No golpeen por nada. Dije eso 2 veces, hasta les dije, vayan, háganse su carne asada, pónganle Tecate en la carne, pero no hagan nada feo, nada tonto contra el KKK. Protesten en paz. Una vez que usted estaba ahí personalmente ese sábado, cuando se registraron estos incidentes. No, yo no estuve ahí. Ahí tuve un reportero, Gabriel San Román, y también tuve 2 fotógrafos ahí. ¿Qué le comentó Gabriel? ¿Él cómo vivió esos momentos? No, era algo, como se dice en español, que fue una desmadre. Y la policía cuando llegó, el que habla por la policía le preguntó, oye, ¿tú qué miraste que pasó? Y Gabriel le dijo, pues ¿dónde estaban tus policías? Ellos deberían de estar aquí, no nosotros. Entonces, pero sí, todos, hay video y hay todos, la realidad era que el KKK fue a protestar y los anarquistas y otros fueron y ellos eran los primeros que tiraron los golpes. Eso sí es la verdad, no fue un ataque del KKK violento, pero lo que también pasó, un miembro del KKK llevó un cuchillo y atacó a 3 personas con cuchillazos y él no fue arrestado. Fue arrestado, pero no lo dejaron ir libre porque la policía dijo que él se defendió y por eso él tuvo el derecho de defenderse porque él estuvo atacado por los anarquistas. En su más reciente columna usted, señor Arellano, escribe que una de estas personas del KKK que estuvieron allí en este incidente de Anaheim tiene descendencia católica y judía, que precisamente vive en la ciudad de San Francisco, esto de acuerdo a un colega del periódico El Tecolote en San Francisco. Cuando usted escucha esto, que de señor del KKK tiene descendencia católica y judía, ¿qué piensa? Porque irónicamente uno de los KKK fue defendido por un profesor de Cal State San Bernardino que también de descendencia judía. Sí, no, ¿qué país? What a country, como se dice en inglés. ¿Qué vergüenza debe de tener ese hombre, Charles Donner, que según el Tecolote, que su padre era católico y que su abuelito era judío? Y el KKK odia a esos grupos, especialmente a los judíos, pero no sé qué tienen en la mente. El hermano de Charles Donner dijo que
no está bien en la cabeza. Entonces no sé qué le pasó en su vida, que tiene vergüenza de su herencia, de sus raíces, pero no. Y sí, el que defendió más al KKK el pasado sábado durante la protesta fue un profesor, un amigo mío, se llama Brian Levin. Él es profesor en el Cal State University San Bernardino, y él fue y dijo que no, los iban a matar. Los anarquistas se miraban como querían matar al KKK, al gran dragón, como se dice, el Grand Dragon, el líder del KKK, y él lo defendió, se puso en medio del gran dragón y los anarquistas. ¿Usted cuestionaría esa actitud del profesor? Yo sí, no, yo pienso que ellos, como dije, es muy odioso lo que piensan el KKK, muy, muy odioso. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. ¿Cómo puedo ser? Soy mexicano, soy hijo de un mexicano indocumentado. Antes era indocumentado, pero ellos sí tienen el derecho de decir lo que ellos quieren. No, ellos no tienen el derecho de atacar a nadie, eso sí no está protegido, pero ellos tienen el derecho. Eso es lo que es muy importante, especialmente para mí como un periodista en los Estados Unidos, a tener el derecho de decir y a hablar de lo que nosotros queremos. Aunque la gente no esté en acuerdo con nosotros, es importante que tengamos ese derecho. Y yo sí siempre voy a defender el derecho de la gente de decir cosas odiosas así, pero yo también tengo el derecho de protestar en paz contra gente así. Finalmente, señor Gustavo Arellano, le agradecemos mucho la entrevista, pero antes de que se nos vaya, quisiera preguntarle pues estas declaraciones del señor Donald Trump, porque todo parece indicar que todo contribuye a estos mensajes de odios de este señor del Partido Republicano, independientemente de cualquier partido en el que él esté, pero ese mensaje anti-mexicano, anti-musulmán, anti-estadounidense hasta cierto punto, porque se ha manifestado en contra del senador John McCain, de los periodistas del New York Times, y pues tal parece que odia a los periodistas o a los reporteros, porque siempre en lugar de responder a las preguntas que se le hacen, él contraataca a los periodistas. Usted como periodista, como reportero, ¿qué piensa de este señor? Él es un hombre, él es un diablo, eso es lo que él es un diablo, y lo que me da más ansia a mí es que tanta gente está le gustan a Donald Trump, están votando para Donald Trump. Lo que es importante, especialmente para nosotros los mexicanos, nosotros tenemos el poder a ir a votar contra Donald Trump, porque los mexicanos vivimos en estados muy grandes, en inglés se dice swing states, los estados que pueden decidir la elección para irse con el demócrata, aunque sea Hillary Clinton o Bernie Sanders, o que gane Donald Trump. Nosotros estamos en Colorado, en Texas, en California, en la Florida, en Oklahoma, muchos estados, Arizona, y tenemos ese poder, pero esa es la cosa muy importante para la gente que está oyendo ahorita. Si pueden votar ustedes, vayan a votar contra Donald Trump. Si ustedes, un residente que se puede ser ciudadano, háganse ciudadanos y agarren ese derecho para votar para Donald Trump. Nosotros, es la responsabilidad, nosotros los mexicanos, a ganarle a Donald Trump, porque los gabachos ya no pueden, ellos no han podido toda esa elección. Ahora nosotros los mexicanos hay que ponernos las pilas y darle gas. Señor Arellano, díganos la página de su periódico y si puede dar algún número de teléfono para la gente que quiera más información sobre el periódico. Sí, la página sería el ocweekly.com, también estamos en el Twitter y Facebook, también OC Weekly. Si nos quieren llamar, nos pueden llamar al 714-550-5900. Muchísimas gracias, señor Gustavo Arellano, y estamos en comunicación. Vamos a estar en contacto con usted porque tenemos unas elecciones muy interesantes, como no en muchos otros años se han registrado con este señor siempre tan polémico y controversial, el señor Donald Trump. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Quiero agradecerle a Gustavo Arellano del OC Weekly por esta entrevista. Esperemos tenerlo más adelante con nosotros, ya que vamos a estar presentándole una amplia cobertura sobre lo que son las elecciones presidenciales. Así también le agradezco sinceramente al profesor Brian Levin de la Universidad California State University de San Bernardino o la Universidad Estatal de California en el área de San Bernardino.
Muchísimas gracias por el apoyo para haber realizado este programa. Usted ya vio las imágenes, ya escuchó a los participantes, a los protagonistas de este programa, estos grupos de odio, estos grupos racistas que aún continúan aquí en el sur de California, un grupo que sigue sembrando el terror, el miedo, pero que afortunadamente son pocos y como dijo el profesor Levin, la tendencia es que desaparezcan. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa Foro Más Latino, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.